Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este viernes, la que comenzamos hablando del paro en el puerto de Coronel, que ya lleva más de 50 días. Distintos gremios hacen los cálculos respecto a las pérdidas debido a que no pueden exportar sus productos y el gobierno intenta lograr una solución al problema con la mediación del ministro de Transporte. ¿Lo habrá logrado? Eso nos cuenta Natalia Muñoz. Más de 50 días lleva paralizadas sus actividades el puerto de Coronel. Los cálculos iniciales hablan de pérdidas de al menos 75 millones de dólares producto del bloqueo al acceso al terminal. Desde la pesca industrial de la región de Biobío hemos cuantificado el impacto económico a raíz de este conflicto, el que ya suma 2 millones de dólares. Son 85 contenedores de carga inmovilizada que se encuentran al interior del recinto portuario. Estamos hablando de un paro ilegal que impide el normal funcionamiento del puerto, que es un eslabón fundamental de toda la cadena productiva de la región del Biobío. Necesitamos una intervención decidida del Ejecutivo. Este es uno de los buques que llevan casi 2 meses sin poder llegar a su destino. Tiene en su interior más de 6.200 toneladas de jurel congelado para exportación. Es de la empresa Camanchaca, quienes acusan pérdidas que superan los $800.000. Para mediar el conflicto, el gobierno designó al ministro de Transportes, quien viajó a la zona. Lamentablemente el diálogo que ocurre entre ellos, porque aquí estamos hablando de un proyecto, de un conflicto entre actores privados, estamos hablando de un puerto privado con algunos de los trabajadores que se desempeñan en el puerto. Sin embargo, nosotros hemos estado tratando con nuestros buenos oficios de poder ayudar. El paro comenzó el 26 de marzo. Fue gatillado por la nueva política de alcohol y droga que la empresa activó tras un accidente protagonizado por un trabajador presuntamente bajo los efectos de estas sustancias. Además, se suman requerimientos por parte de los trabajadores movilizados respecto a la asignación mensual de turnos y control con los trabajadores eventuales que tienen contratos de menos de 20 días laborales. Tuvimos una buena reunión con el ministro de Transporte, le expusimos todos los antecedentes del caso, junto con la imperiosa necesidad de bloquear el puerto y nuestra voluntad de diálogo con el puerto abierto. Hoy hay más de 1.000 trabajadores, entre contratistas y permanentes, incluso eventuales que quieren volver. Hoy día mantiene las conversaciones en punto muerto es la solicitud que impone la compañía de Puerto Coronel en un aumento de productividad y baja de dotaciones. Esto tiene un significado de alrededor de 30.000 turnos anuales que perderían los trabajadores. Quienes también quieren retomar sus funciones son las empresas contratistas. Más de 30 pymes lo dejaron escrito en una carta que entregaron en la delegación presidencial del Biobío. Estamos en medio de un conflicto que se ha generado ya y ha superado todas las expectativas, porque todos somos acá trabajadores que llevamos más de 15 años de trabajar en Puerto Coronel. Tengo colegas contratistas que han tenido que despedir más del 50% de su fuerza laboral. Las afectaciones llegan a nivel internacional. 11 sociedades argentinas ingresaron un recurso contra el Puerto Coronel, gobierno de Chile y dirigentes de trabajadores ante la Corte de Apelaciones de Concepción por las afectaciones de venta de fruta fresca que se exportan desde el país trasandino. El conjunto de las exportaciones chilenas, lo que pasa por el puerto de Coronel es una fracción moderada. Entonces no tenemos que mirarlo necesariamente en el conjunto de todas las exportaciones del país. Hay puertos que tienen mucho más movimiento que el de Coronel. Sin embargo, el puerto de Coronel es el mayor terminal marítimo del Biobío. El puerto Coronel prácticamente exporta la mitad de los productos derivados del sector forestal y hoy día están teniendo que ir a otros puertos con toda una logística nueva, diferente, ingresando más de 260 camiones a todo lo que son las vías, yendo hacia la quinta región, generando costos que hacen que nuestra región sea menos competitiva. La situación del puerto Coronel es insostenible e inaceptable. No podemos seguir teniendo nuevas acciones o omisiones del gobierno que lleven y agreguen nueva inestabilidad a nuestras industrias. En tanto, el gobierno aboga por el diálogo entre las partes y no invocaría la Ley de Seguridad del Estado por ser un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores. La próxima semana hay reunión del Banco Central y el jueves a las 6 de la tarde sabremos si es que baja la tasa de interés. En verdad la pregunta es media obvia porque no hay ninguna duda de que la va a seguir bajando. La pregunta es cuánto. Y al menos este viernes el Grupo de Política Monetaria recomienda que se baje de 6,5 a 6%, es decir, una reducción de 50 puntos base.
exactamente lo mismo que proyectan los operadores financieros encuestados por el propio Banco Central. Lo vemos en la siguiente gráfica que hemos preparado, que delinea cuál sería la trayectoria de la tasa de interés en las próximas reuniones. Fíjense, ¿cuál sería la de mayo? Que es el 23, que es el jueves, 6%. Coinciden plenamente con el grupo de política monetaria. La siguiente reunión en junio, la tasa bajaría a 5,75 y luego en julio a 5,50%. Es decir, después de la del jueves, en adelante habría reducciones de solo 25 puntos base, tanto en junio como en julio, para que ese mes llegue a 5,50%. Y esto es muy importante. Los operadores estiman que de aquí a 12 meses la inflación va a sumar 3%. Y luego, los siguientes 12 meses volverá a sumar 3%, es decir, inflación anclada al objetivo meta del Banco Central. Es realmente el tipo de proyecciones que más tranquiliza al ente liderado por Rosana Costa. Como les digo, el jueves a las 6 de la tarde sabremos la decisión y ese día en Agenda PM tendremos todo el análisis. Mientras tanto, sigue la polémica por el CAE. ¿A quiénes se va a condonar? ¿Involucrará a morosos o a quienes tienen deuda actual, es decir, que han ido pagando pero que todavía les falta por cancelar? ¿Hay espacio fiscal para pagar esa deuda? Y también, ¿qué es lo que estará pensando realmente el ministro de Hacienda? ¿Estará de acuerdo con condonar parte de la deuda del CAE? Todo eso nos cuenta Estefanía Bustamante. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Gobierno Informa. No solo encabezó la vocería de Gobierno Informa, sino que además el ministro de Hacienda fue quien puso sobre la mesa una vieja promesa de campaña. Presentaremos el próximo año 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, un plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa. Plan de condonación al CAE que según Marcel se entregará en septiembre, aunque sobre los detalles poco se sabe. Vamos a tener, como decía recién, vamos a tener que tener un poco de paciencia. Pero la paciencia comenzó a agotarse entre los críticos de la propuesta, que no solo apuntan al costo que implicaría perdonar la deuda estudiantil, sino que a los grupos que se verían perjudicados. Así lo planteó el economista y expresidente de Codelco, Óscar Landereche, en Radio Infinita. ¿Pensarán que las personas que han pagado el CAE son qué? ¿Personas millonarias? ¿Son personas que durante su carrera, o sea, lo pasaron súper bien, digamos, pagando el CAE durante años? Y a mí me parece tremendamente inmoral que se le condone la deuda a personas que no pagaron un compromiso donde algunos pueden tener justificadas razones, pero otros quizá no. Otros quizás no tienen justificadas razones para no haber pagado. Otros quizás especularon con que les iban a hacer un perdonazo. Según la última actualización de la Comisión Ingresa, hay 896.000 beneficiarios del CAE en etapa de pago, mientras que 465.000 mantienen su pago activo, otros 431.000 dejaron de hacerlo. Sobre ellos aún no se sabe si estarán dentro de los planes del Ejecutivo. Es una propuesta que sea justa con los deudores, que sea justa también con quienes, especialmente con quienes están pagando sus deudas, y por otro lado va a ser una propuesta abordable desde el punto de vista financiero. Claro, porque perdonar la totalidad de la deuda costaría 11.270 millones de dólares, según un informe del Centro de Estudios Horizontal ligado a Evópoli, una cifra que equivale al 3,7% del Producto Interno Bruto. Por eso el gobierno asegura que no absorberá recursos en sectores prioritarios. A mí lo que me parece una inmoralidad es que el Estado siga condenando a jóvenes a cargar con una pesada mochila de deudas por haber estudiado. Es condenar a jóvenes a que no puedan desarrollar su vida solamente por haberse endeudado por estudiar. Es un fracaso del Estado. Si bien se trata de un compromiso especial del presidente Boric, lo cierto es que el contar con una política de crédito para la educación superior es una materia pendiente al menos de los últimos 2 gobiernos. Esto va a requerir mucho diálogo, sabemos que tiene un costo. Las cifras de Comisión Ingresa demuestran que desde 2021 comenzó a bajar el número de egresados que mantenía su deuda estudiantil al día, al mismo tiempo que los morosos pasaron de 233 a 375.000 en los últimos 2 años. Hay una promesa de gobierno que definitivamente no han cumplido, pero ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Que tengamos una discusión para que después se la neguemos y la culpa la tenga la oposición? ¿O qué es lo que quieren? ¿Ellos dejar cerrado el pago del CAE para que la deuda después vea el próximo gobierno cómo la paga? A estar pensando en condonar deuda, hay en muchos casos a personas que tienen un trabajo, que han sacado un título universitario, me parece que es inmoral, que no está a la altura de lo que requiere nuestro país.
y que ojalá esta sea otra de las tantas promesas de campaña. Esta sí que debiera ser una promesa de campaña que no se cumple. La promesa que hizo el gobierno durante la última discusión de la ley de presupuestos es crear un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior, nuevas medidas para el CAE, el crédito Corfo y el Fondo Solidario, donde el detalle, según la moneda, se conocerá en septiembre. Es viernes en Agenda Económica y hablamos de autos. Le mostramos la última apuesta de un fabricante japonés. Con los cada vez mayores avances en la tecnología, el rubro automotor ha estado subiendo el nivel que ofrecen sus modelos. Dentro del esfuerzo global que se ha estado haciendo para transicionar a vehículos eléctricos y de cero emisiones, muchas marcas han puesto sus esfuerzos directamente en el desarrollo de modelos 100% eléctricos o híbridos. Tal es el caso de Mazda. La marca japonesa lanzó un sucesor versión híbrida del CX-9, el primer CX-90, un modelo tecnológico pero lujoso, con un enfoque en lo familiar, por lo que además cuenta con una capacidad para 8 personas. Lo lanzamos a fines de 2023 y ha sido y será el auto más potente de la historia de Mazda, que mezcla un motor muy potente con una batería de litio, lo que hace que este auto sea un auto híbrido. Es un auto para 8 pasajeros, sin embargo, su diseño permite que el lujo y el performance sea la prioridad para que el cliente realmente pueda disfrutar el manejo. Contiene un paquete muy completo, por ejemplo, control crucero adaptativo, cuenta con un radar frontal y con una cámara que nos permite estar 100% seguro a la hora del manejo en cualquier circunstancia. Lo mejor del CX-90 es la mezcla de la nueva tecnología en términos de diseño, de color. Por ejemplo, este es un color único que se hizo para el CX-90. Por otro lado, la motorización. Es una motorización grande. A diferencia de todas las marcas a nivel mundial, Mazda va en contra de las tendencias y trajo un motor 6 en línea, 3.3, con una batería de litio de 42 volts que permite una hibridación y un rendimiento superior y obviamente cuidando las emisiones. Y por otro lado, la tecnología. Es un auto full tecnológico muy seguro y por último que también permite la capacidad de 8 pasajeros. Recuerden, todos los viernes vamos a mostrarles autos acá en el programa. Hacemos la pausa y al regreso hablamos sobre cómo subir los salarios en una economía. Y lo hacemos precisamente con un premio Nobel que está en nuestro país. Ya volvamos. El Instituto de Economía de la Universidad Católica organizó el Rich Forum. Uno de los invitados más importantes fue el Premio Nobel de Economía 2021, David Carr, que conversa con nosotros en Agenda Económica sobre cómo subir los salarios en el mundo laboral. Profesor Carr, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Gracias. Durante la pandemia, los ingresos reales bajaron debido a la alta inflación. ¿Fue esto un fenómeno global? Fue diferente en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos los salarios reales han subido últimamente, lo que no pasaba hace años. Esa es una excepción, ya que la mayoría ha visto salarios cayendo levemente, muchos casos en Europa y algunos con caída bien importante. ¿Y después de un par de años, los salarios reales ya están creciendo de manera sostenida? Sí, en Estados Unidos esto ha sido notorio en los salarios de trabajadores de menores ingresos, lo que nos ha sorprendido. En otros países ha sido más uniforme, se ha visto algo de recuperación. En un estudio suyo junto a la Universidad Católica, el Instituto de Economía, determinaron que todavía en nuestro país los salarios reales están 5 o 6% debajo del nivel que deberían tener si no hubiera habido pandemia. ¿Cómo llegaron a ese cálculo? Lo que mides es el nivel de salarios de los trabajadores individualmente. Así tienes lo que llamamos el salario nominal. Luego mides los precios, básicamente vigilas los valores que se reportan para una canasta de productos, lo que conocimos como el IPC. Simplemente mides el ratio entre ambos.
¿Y este fenómeno de que los salarios todavía no estén a un nivel pre-pandemia, es local o también es global? También varía dependiendo del país. En Estados Unidos han subido más rápido que los precios, pero en Gran Bretaña los ingresos no suben al nivel de los precios. La relación es negativa. Hay de todo entre esos dos extremos. And I think it varies a little bit by country between those two extremes. La pregunta más importante, que es muy simple, pero quizá la respuesta no sea tan simple. ¿Cómo subimos los salarios? Well, in a country like Chile, which is largely dependent on selling products in the rest of the world, en un país como Chile, que depende mucho de vender productos al resto del mundo, hay dos maneras principales. Una es tratar de subir las habilidades de los trabajadores. Con el tiempo nos educamos más, tenemos más entrenamiento, ganamos experiencia. La otra forma es que las empresas inviertan en infraestructura que mejore la productividad. Así trabajes con mejores máquinas y equipos. También hay una tercera vía, hacer un gran descubrimiento, como una nueva mina de cobre. Así creamos riqueza extra para un país. You'd say, well, we make a new discovery, we discover a new copper mine, and that will create extra wealth in a country. But a lot of those opportunities are fairly rare these days. Usted mencionó que para las personas que están cambiándose de trabajo, las diferencias salariales que obtienen, aproximadamente 40 o 60% de ese monto de diferencia salarial, depende de las características personales. ¿Qué características de las personas? Well, in that calculation, we're actually talking about if you take the same worker and change their... En ese cálculo, básicamente hablamos de una persona que se cambia de trabajo. ¿Cómo cambia su salario? Analizamos casi todo sobre ese trabajador, nivel de educación, experiencia, campo de expertise, ya que gente de ciencias de la computación gana más que el resto. Hay otras variables más blandas. ¿Cuán duro está dispuesta a trabajar esa persona? Sus habilidades al interactuar con otros, liderazgo, todos son factores importantes. Personal skills in interacting with other people, leadership skills, all those things are quite important. Si tenemos un mayor nivel de estudio, ¿de manera automática merecemos ganar más? Well, I don't think there isn't really... Bueno, no existe un concepto económico sobre el merecimiento en sí, pero en promedio, los que tienen mayores niveles de educación ganan más. Prácticamente en todo el mundo es así, es un fenómeno muy sistemático. Findings in the entire field of economics is that that's very systematic. Un ejemplo, si yo tengo un trabajo, tengo un cierto nivel de estudio, pero tengo un grado mayor, algo que estudié, y tengo el mismo empleador, ¿debe pagarme más? Hay muchos ejemplos así. Las grandes compañías ayudan a sus colaboradores para que estudien y obtengan un posgrado. Incluso aquí en la Universidad Católica entrenan a quienes trabajan en bancos centrales de otros países, quienes vuelven a sus trabajos con nuevas habilidades. Seguramente tendrían un ascenso, tendrían un empleo mayor donde demuestren esas habilidades. Si alguien estudia, pero sigue en el mismo puesto, no habría razón para tener un mayor salario. Pero por lo general sí mejoran sus condiciones. Si yo trabajo en la misma compañía y quiero pedir un aumento de sueldo, ¿tengo que ir con pruebas concretas de lo que he logrado para demostrarle a mi empleador que merezco ganar más? Actually, that's quite a bit of active research right now on that issue. En estos momentos, ese punto está siendo muy estudiado. En algunos trabajos es muy común que quien busca un aumento lo hace presentando la oferta que le hicieron de otro trabajo. Llevan esa oferta, se la muestran a su empleador y le dicen qué otra compañía sí le aumentaría el sueldo. Así que quieren lo mismo acá. Pero hay rubros en que eso no sucede, depende del sector y del país. Es muy común en Estados Unidos que lo hagan los profesores, por ejemplo, pero no lo es en otros sectores como los gobiernos, donde hay escalas de salarios muy rígidas. Some other sectors, certainly not in the government, for instance, which has a very rigid schedule. ¿Hay una predisposición de las empresas a, dentro de lo posible, pagar, valga la redundancia, lo menos posible? Well, I think most companies especially traded companies, are
La mayoría de las empresas, especialmente las abiertas a la bolsa, deben velar por el interés de los accionistas. No creo que quieran pagar más de lo que necesitan, pero creo que lo mínimo posible no es una idea muy definida. Por ejemplo, si pagas un mayor sueldo, puede lograr que la persona esté más comprometida con el trabajo. Estará dispuesta a trabajar más horas, estará más concentrada en el trabajo y menos en ver internet en la oficina. Si pagas mejor para el mismo puesto, atraes a mejores trabajadores. Los empleadores pueden cambiar los salarios. Si ofrecen más, tendrán una combinación de más esfuerzo de los trabajadores actuales y podrán atraer también a personas más calificadas. They'll get a combination of more effort from the existing workers and a slightly better type of worker available for the job. En estos momentos, ¿sigue siendo el principal incentivo, la principal motivación para los trabajadores de esforzarse más en sus labores, el ganar un mejor salario? That's one of the incentives. There's many others, of course. Es uno de los incentivos. Hay muchos otros. Quienes trabajan en hospitales y escuelas están muy motivadas por el servicio que entregan a las personas. Muchos también hacen voluntariados. Para los más jóvenes, un incentivo muy grande es que si trabajan bien, podrán tener un ascenso a un puesto mucho mejor. Ya tienen pensada una escalera laboral. Muchos visualizan cómo es su salario al empezar y proyectan su futuro cuando sean mucho más grandes. En Chile hay un concepto que se llama la meritocracia. ¿Existe realmente eso en el sector privado? Las personas que tienen los mejores méritos consiguen los ascensos o realmente se consiguen con otro tipo de cosas como cercanía con los empleadores o tener contactos? That's a really interesting question. I think there's a lot of new research on this topic. Es un punto muy interesante. También hay bastante investigación al respecto. La gente está muy preocupada de que la meritocracia no esté tan instalada como uno cree. Al parecer, en el sistema educativo de Estados Unidos, ser de una familia conocida es muy importante para entrar a una buena universidad. ¿Eso es meritocracia o se debe a los contactos? En los trabajos hay evidencia de que los contactos sí importan. Lo que es más difícil de probar es si esa conexión se logra porque la persona tiene las habilidades necesarias o es solo un paternalismo. La investigación al respecto está en pleno desarrollo. Just paternalism. So I think the research on that is just evolving now. En Chile hay muchos contratos que está estipulado que se ajustan de acuerdo a la inflación del año anterior. ¿Usted lo cree algo justo y que debería ser bastante más extensivo, casi de rango legal? So that was fairly widespread throughout the Western world in the 70s and 80s, 1970s. Eso fue muy común y extensivo en el mundo occidental en los años 70 y 80 principalmente, porque había alta inflación. Con el tiempo, en muchos países se ha visto que fue una medida que provocó mucha rigidez laboral. En algunos casos ha evolucionado a fórmulas. Por ejemplo, si la inflación fue 10%, el salario sube 7% y se genera espacio para moverse en esos márgenes. Creo que la indexación total de los salarios al IPC no ha sido plenamente satisfactoria, pero al menos en el mundo occidental hace mucho que no tenemos una inflación severa, no al menos de forma sostenida. Mi última pregunta tiene que ver con el tema del momento, la inteligencia artificial. ¿Es una herramienta para que nosotros podamos ser más productivos y así optar a mejores salarios? It's quite a controversial topic. In the past, most new technologies have... Es un tema muy controversial. En el pasado, nuevas tecnologías demostraron aumentar la productividad a lo largo del plazo y mejoraron los salarios, como pasó con la llegada de la electricidad. En la época, algunos perdieron sus trabajos, pero otros fueron mucho más productivos. Los economistas están debatiendo ahora si pasará lo mismo con la inteligencia artificial. Al momento, no tenemos la respuesta definitiva. Por ejemplo, los modelos de lenguaje extensivos, del que todos hablan, están recién empezando a
usarse en los negocios. Siempre hay un largo periodo de transición para saber qué empleos mejorarán y cuáles se eliminarán. What jobs can be enhanced and which ones can be eliminated. And it will be sort of a trade-off between those two forces. David Carr, Premio Nobel de Economía 2021. Ha sido un placer tenerlo con nosotros acá en Agenda Económica. De esta forma terminamos el programa de hoy. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.